Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos los hermanos en Cristo, amigos en Cristo, que están ahí conectados. Buenas noches. Reciban un cordial saludo. Reciban un saludo todos nuestros hermanos en diferentes partes donde nos estén viendo. Amén. Bendiciones para todos nuestros hermanos, para todos los que están ahí conectados. En Venezuela, en Costa Rica, en Chile, en Estados Unidos. Y bendiciones para toda la Casa Transformación en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Muy buenas noches para todos nuestros hermanos dentro del territorio colombiano, de donde quiera que nos estén viendo. Muy buenas noches. Bendiciones para la Casa Transformación en Granada Meta y nuestra hermanos y hermanas aquí en Villavicencio. Bendiciones para todos ustedes. Muy buenas noches. La tarea de este ministerio, amados hermanos, es extender el reino de Dios por todas partes sobre la base de la unción del Espíritu Santo y la visión que proviene del corazón del Padre Jehová. Amén. Es un tiempo, amada iglesia, de restauración sobre los hijos de Dios. Así que permita que esta palabra que va a ser soltada lo introduzca a un tiempo de revelación del reino de Dios. Amén. Esta palabra va a quedar en nuestro canal de YouTube y lo va a encontrar como Pastor Henry Ríos 276 y también en nuestra página de Facebook Transformación Internacional El León de la Tribu de Judá, Villavicencio. Así nos va a encontrar. Amén. Es muy importante para nosotros como ministerio que usted pueda tomarse el tiempo. Para nosotros como ministerio es importante que usted pueda darse un tiempo para darle un me gusta a nuestras páginas en YouTube y en Facebook Live. Amén. Así que esta noche seguiremos con la tercera parte de nuestra serie de prédicas que tienen que ver con nuestra posición como hijos para traer rompimiento a través del Espíritu Santo. Amén. Así que yo lo invito en esta noche a que usted pueda compartir el link y bendiga a otros con esta prédica. Amén. Que ustedes bendigan con esta palabra a otros. Así que compartan el link y bendigan a otros hermanos. Ayúdenos a evangelizar y a reevangelizar por medio de compartir el link. Amén. Así que en esta noche va a haber un rompimiento a través del Espíritu Santo para todos nosotros. Amén. Y para que nosotros podamos entender nuestra posición como hijos, es importante que tengamos una visión bien completa, porque esto nos va a servir para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y reitero, amada iglesia, hermanos que están ahí conectados, que debemos entender que esto no tiene que ver con una revelación y visión que hay que solamente con esto. Esto no tiene, quiero reiterar que debemos entender que esto tiene que ver con una revelación y visión que hay que implantar y establecer en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios en su diseño nos anticipa a nosotros, sus hijos, lo que Él va a hacer. Nada de lo que viene de Dios nos toma por sorpresa. Amén. Él prepara todas las cosas y los tiempos y nos capacita para entender sus razones y el porqué y el para qué de las cosas. Amén. Así que esta noche, el título de la prédica de esta noche, del mensaje de esta noche, va a aparecer en sus pantallas. Es el título de escuche el título: La visión que proviene del corazón del Padre, parte 3. Amén. La visión que proviene del corazón del Padre, parte 3. Y voy a estar predicando sobre las vestiduras en esto. Amén. Voy a estar predicando sobre las vestiduras. En esto se va a enfocar la prédica de esta noche. Amén. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Génesis 3, versículo 7. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Génesis 3, versículo 7. Dice así la palabra, escúcheme. En este tiempo, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera, dice la palabra, cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Para qué? Para cubrirse. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron, escuche. Dice, entonces, dice aquí, es importante entender, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Qué tremendo es esto. De ahí viene el origen de la masonería. Pero eso es otro tema. Pero se hicieron delantales de higuera. Qué tremendo esto. El versículo 10 de Génesis 3 sigue diciendo, escuche lo que dice la palabra de Dios. El versículo 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo. Aquí podemos ver a Adán tratando de solucionar, escúcheme con atención, tratando de solucionar lo que pasó con su propia justicia. Una persona puede hacerse vestiduras espirituales de higuera, claro que sí, pero no duran mucho. En otras palabras, si tú te haces un traje de hojas, ¿cuánto tú crees que te van a durar? Y ni siquiera pensar en acercarte al sol. Amén. Amada iglesia, la verdad es que esta clase de vestiduras solo sirve, escúcheme con atención, esta clase de vestiduras solo sirve para caminar en lugares de oscuridad. Y es temporal porque son hojas muertas, son hojas muertas. Amén. Y yo quiero que usted en esta noche entienda, amada iglesia, esto. Todo lo que está separado de su tallo está muerto. Para los que están anotando ahí, todo lo que está separado de su tallo está muerto. Amén. Entonces, la vestidura del hombre sin Dios es temporal y es muerta. Y solo sirve para estar en la oscuridad. Y quiero resaltar el versículo 10. Y respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¡Qué tremendo! Entonces, amada iglesia, aquí podemos ver que Adán tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. ¿Por qué tenía temor de Dios? Porque estaba desnudo. Y él comenzó a pensar, él comenzó a razonar, como si el Señor le fuera a decir, uy, qué barbaridad, estás desnudo, Adán. En otras palabras, este temor de estar desnudo afectó la manera de pensar de Adán. Afectó la manera de pensar de Adán. Y es impresionante, amada iglesia, lo que Dios Padre hace en el versículo 21 de Génesis 3. El versículo 21 es muy importante. Mire lo que hace. Es impresionante lo que Dios Padre hace en el versículo 21. El versículo 21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Hizo qué? ¿Hizo qué? Hizo ropa, dice la palabra. No hizo delantales, hizo ropa. Amén. Hizo ropa. Dice, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces, el mensaje que Dios le entregó a Adán fue lo siguiente: Adán, has caído en pecado. No debes olvidar, Adán, de siempre andar cubierto, porque desde este momento siempre tienes que estar cubierto. Tremendo, tremendo, tremendo esto. Entonces, todos nosotros hemos nacido dentro de una familia y como hijos tenemos la cobertura de nuestros padres. Amén. Y supongamos que viene un joven y me dice, pastor, yo no quiero estar bajo la cobertura de mi padre. Supongamos esto, que viene este joven y me dice, pastor, yo quiero estar bajo la cobertura suya y no quiero estar bajo la cobertura de mi padre. Yo lo que quiero es que sea su cobertura. Yo lo que quiero es su cobertura. Yo le tendría que contestar que no puede hacer esto, no puedo hacer eso. Yo le tendría que contestar que no puedo hacer eso, por una sencilla razón, porque la cobertura de su padre es legal. La cobertura de su padre es legal. Y tal vez él me respondería, pero es que usted no conoce a mi padre, pastor. Si usted lo conociera, se daría cuenta por qué yo no quiero nada de él, ni siquiera la cobertura de él. Pastor, pero ¿qué pasa si mi padre no quiere que tenga amigos cristianos? Y eso no está bien, pastor. Y me siento confrontado, pastor, porque la palabra de Dios dice que debemos obedecer a nuestros padres. Pero mi papá no quiere que tenga amigos cristianos. Va a ser complejo, amada iglesia, lo que voy a decir. Yo le tendría que contestar. Yo le contestaría, pues
por un momento o por un tiempo no tengas ni lleves amigos cristianos a tu casa. Peléalo con las armas de tu espíritu para hacer cambiar el corazón de tu padre. No puedes hacer las cosas mintiendo, no puedes hacer las cosas por la puerta de atrás. Pastor, él no tiene derecho para prohibir eso. Sí, no lo tiene, pero es tu padre. Es un tema delicado, amada iglesia. La palabra de Dios no dice que nosotros como hijos le obedecemos solamente a nuestros padres si son creyentes. La palabra de Dios dice literalmente, hijos obedezcan a sus padres. Hay una gran diferencia, amén. Ahora, el punto en cuestión es que la familia no fue simplemente creada por Dios para que tuviéramos hijos o para que fuéramos a la congregación en familia, sino que es el diseño de familia, sino que el diseño de la familia es la estructura que nos sostiene aferrados como un núcleo o como uno. Amén. Les voy a dar un ejemplo, amada iglesia. No sé cuántos estén ahí. Les voy a dar un ejemplo. Escuche con atención. Les voy a dar un ejemplo. Puede que mi padre no sea creyente, pero yo debo reconocer que es mi padre, me guste o no me guste. Puede que mi padre no me quiera. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Pero solo yo puedo escoger quererlo o no quererlo. Amén. En otras palabras, debo aprender a entender que Dios me puso bajo esta cobertura temporal. Y esto es vital para que yo entienda el poder de obedecer, me guste o no me guste. ¿Por qué? Porque es mi cobertura como padre biológico. Amén. Es mi cobertura como mi padre biológico. Les hago una pregunta, amada iglesia. A todos ustedes les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Creen que Jesús se sujetó a la cobertura de José el carpintero? Yo creo que sí, amada iglesia. Y eso que su padre, José, no era su padre biológico. No sé cuántos me están entendiendo. Ahora, eso significa que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento le faltó el respeto a su padre José. Jesús, nuestro Señor Jesús, nunca le dijo, mira José, no te pases de la raya conmigo porque en el fondo ni siquiera soy tu hijo. Así que no me vengas a alzar la voz o a querer enseñarme algo. Para empezar, yo soy el Cristo, el Mesías. Él nunca le dijo eso a su padre José. Amén. Entonces, amados hermanos, iglesia de Cristo Jesús, cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, Él se quedó en el templo sin avisarle a sus padres y ellos le llamaron la atención. Pero cuando su padre y su madre le llamaron la atención, nuestro Señor Jesucristo no discute y acepta la reprensión de sus padres. Explica por qué se había quedado, pero termina yéndose con ellos. No se queda en el templo. O sea, obedeció a sus padres. Amén. Obedeció a sus padres. Obedeció. Por eso quiero enfatizar que lo primero que hace las tinieblas es quitarte tres cosas cuando te quiere sacar de la posición de hijo para llevarte a la posición de hijo pródigo. Te quita la vestimenta, te quita el anillo y te quita el calzado. Y esta noche voy a hablar de la vestidura. Amén. Y quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Hay diferentes coberturas que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Amén. Pero yo debo discernir hasta qué punto puedo obedecer a esa cobertura. Por ejemplo, en algún momento yo siendo hijo me voy a dar cuenta que ya no puedo seguir obedeciendo lo que mi padre biológico me está diciendo. ¿Por qué? Porque la verdad va en contra de lo que Dios me está diciendo. Por ejemplo, supongamos que mi padre quiere embriagarme. Supongamos que mi padre, como en muchos países, me quiere llevar a un prostíbulo. Eso es típico en muchos países, amada iglesia. ¿Debo ir y obedecer? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero para tomar esa decisión de decir no, yo debo tener ya una mentalidad de hijo de Dios. Porque el Espíritu me está diciendo, cuidado con eso. Hasta aquí está el parámetro para obedecer a esta cobertura.
Entonces, como hijos debemos orar e interceder para que el Señor nos dé las palabras adecuadas. Y en el momento propicio, el corazón de mi padre sea afectado y cambie. Quizás yo soy la persona que va a llevar la salvación a este hombre. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, podemos tener varias coberturas a través de nuestra vida. Otro ejemplo de la cobertura, otro ejemplo de cobertura podría ser los profesores en nuestro colegio. Ellos son cobertura. Por eso es tan importante no tener profesores gnósticos, ni religiosos, ni satanistas. Y ese es un problema en muchos colegios hoy en día. O sea, yo espero que mi profesor sea una persona, no voy a decir creyente, pero sí que tenga principios morales. Que sí tenga principios morales. Que entienda lo que significa hacer las cosas correctamente. Amén. Muchas veces los papás exponen a los hijos a una excelente educación, pero con profesores corruptos. Y eso es peligroso. Otro ejemplo, amada iglesia. ¿Qué pasa si tengo un pastor, un profesor que es religioso hasta los tuétanos? ¿Me va a afectar? Yo creo que sí. Amada iglesia, yo creo que sí. De hecho, el espíritu religioso se sembró en nosotros desde niños y la persona que más usaba el enemigo para eso eran nuestras abuelas en muchos casos. En muchos casos, las abuelas, generación en generación, intervenían en el momento de poner el nombre al muchacho. Intervenían a la hora del bautismo. Aún los padres a veces no querían, pero se sujetaban a lo que la abuela dijera. Ni siquiera era el abuelo. El abuelo iba a la misa cada vez que le dolía un diente, pero la abuela no. Amén. Amada iglesia, si ustedes leen el libro de Jeremías, se van a dar cuenta que son las mujeres las encargadas de extender el manto de la reina del cielo a las siguientes generaciones. No son los hombres, son las mujeres. Amén. Les voy a dar otro ejemplo. Si una persona está en una excursión con su profesor y el profesor lo lleva a una montaña para hacer un trabajo de campo y el profesor le da la indicación de que no se salgan del sendero marcado, esa persona lo mínimo que tiene que hacer es obedecer. ¿Por qué? Porque si desobedece, muy probablemente se va a perder o se puede llegar a accidentar, caer por algún precipicio, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ¿qué pasa si la persona se pierde? Esa persona se perdió porque se salió de la cobertura. Aquí se salió de la cobertura que el maestro le ofreció. ¿Por qué? Porque el maestro conocía el entorno y el camino. La cobertura de este profesor es temporal, dura unas horas al día, pero mi papel como estudiante es obedecer lo que él dice. Amén. Lo que él dice. Otro ejemplo, amada iglesia. El jefe. Otro ejemplo, el jefe de la oficina, el jefe del trabajo. Es el que te paga. Él es un tipo de cobertura sobre la persona que trabaja para él. Entonces, esto me lleva a entender que Dios crea al hombre para que él funcione bajo un nivel de cobertura. Ahora, una persona que no sabe obedecer tampoco sabe ser cobertura de otras personas. Amén. Por ejemplo, ¿se acuerdan del centurión? Cuando él viene pidiéndole la salud de su siervo al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, llévame a tu casa, quiero orar por él. Y el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Simplemente di la palabra y será hecha. Porque yo, dice el centurión, yo digo y lo hacen. Yo soy un hombre bajo autoridad y también soy un hombre que doy autoridad. Entonces, él ni siquiera, el centurión, él ni siquiera era judío, no sabía de la ley, él no tenía ni idea de los escritos de los profetas, ni de lo que hablaban de Jesús los profetas, pero él supo reconocer a alguien que tenía autoridad. Y se sujetó a él. Y Jesús dice lo siguiente, no he visto fe como la de este hombre en todo Israel.
y al instante su siervo fue sano. Entonces la persona que no sabe someterse a una cobertura tampoco sabe ser una cobertura. Wow. Se lo repito, la persona que no sabe someterse a una cobertura tampoco sabe ser una cobertura. Wow. Al pasar los años, la persona que no sabe obedecer no sabe guiar a otras personas. ¡Qué tremendo! Se lo voy a volver a decir. La persona que no sabe obedecer no sabe guiar a otras personas. Cuando venimos a Dios, cuando empezamos nuestro camino como creyentes, recibimos la cobertura de la iglesia. O sea, uno debe anhelar esto. Uno debiera querer ser parte de todo este proceso, no simplemente querer entrar y salir. Querer ser parte del proceso es parte del orden de Dios. Es parte del orden que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Es parte, amada iglesia, es parte del orden que Dios ha puesto en nosotros. Todos los hijos de Dios tienen un tipo de cobertura espiritual. En otras palabras, el que ha nacido de Dios está caminando a la sombra del Altísimo, dice la palabra. Cuando estamos bajo una cobertura, recibimos alimento espiritual. Esa cobertura nos provee de alimento espiritual. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 91, verso 1, dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, del Todopoderoso. Por eso el Señor ha puesto autoridades dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice: obedezcan a sus pastores porque ellos darán cuenta de nuestras almas. Amén. Entonces, yo como pastor tengo la responsabilidad, amada iglesia, por ejemplo, de dar un consejo correcto a la gente. Pero las personas deben escoger si lo hacen o no lo hacen. Pero la persona, hermana, escuche, hermano, hermana que me está escuchando, pero la persona que conoce y entiende la autoridad sabe que debe llevar a cabo la indicación del consejo. Y hay muchas personas que tienen problema con esto. Hay muchas personas dentro del cuerpo que tienen problemas con esto. Esto me lleva a entender que cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, también va a haber una cobertura humana que Dios ha puesto delante de mí. Yo no puedo decir obedezco a Dios y a nadie más. No funciona así, amada iglesia. En Dios todo tiene un porqué y un para qué. Y no quiero que mis palabras sean mal interpretadas. Esto no significa que esas autoridades humanas sean más altas que yo o que están en un lugar más importante que yo. No, se trata de eso. Eso no se trata de eso. Es un tema de relación, es un tema de revelación. Amén. Entonces, cuando una persona, amada iglesia, está dentro de un ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, está siendo parte de un equipo. Siempre es bueno dar informes, preguntar, buscar, ser orientados. Esto es importante. Pero hoy en día no se ve eso. Se ve más que las personas notifican las cosas cuando ya las han hecho. Pedir un consejo y notificar son dos cosas diferentes. Amén. Y tiene un gran poder decir, tiene un gran poder hablar. Por ejemplo, voy a viajar y vuelvo tal día. Es una persona mayor, independiente, vive sola, no necesita hacer eso. Pero ella o él entienden que son parte de un equipo. Y dar ese informe, uno como pastor lo aprecia mucho. Uno aprecia poder saber dónde están ustedes para poder estar orando, cubriéndolos. Ahí hay una gran diferencia, amada iglesia. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Eso es importante, amada iglesia. Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene ni el más mínimo detalle de dar un pequeño informe? Ahí hay un gran problema. Ahí hay un problema. Las personas que caminan así se van a dar cuenta que constantemente están siendo golpeados espiritualmente.
¿Por qué? Porque esto es un tema de vestimenta. Es un tema de vestimenta. Amén. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo funcionan ciertas cosas espirituales? Digamos que yo quiero jugar un partido de fútbol y digamos que se van a enfrentar los amarillos contra los rojos. A mí me van a dar una camiseta con alguno de estos dos colores, bien sea el amarillo o bien sea el rojo. Pero ¿qué pasaría si yo quiero entrar a jugar en ese partido de fútbol con una camiseta azul? Lo más probable va a ser que ninguno de los dos equipos me pasen la pelota. ¿Por qué? Porque no saben a qué equipo pertenezco. O sea, me explico, no se trata de que yo sepa quiénes son mi equipo. Se trata de que mi equipo sepa quién soy yo. De eso se trata. ¿Ustedes creen que me van a pasar la pelota si no están seguros de que yo soy del equipo rojo o del equipo amarillo? Pues no, amada iglesia, no me la van a pasar. Puede que esté en la posición de marcar frente al arco de los amarillos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, amada iglesia, las coberturas no son subjetivas. Son visibles, se lo repito, las coberturas no son subjetivas, son visibles, son prácticas de parte de quien vienes, quien te envió. El apóstol Pablo dice, les estoy enviando a Timoteo, mi hijo amado, recíbanlo a él como a mí mismo. ¡Wow! Qué carta de presentación del apóstol Pablo para Timoteo, ¿verdad? Timoteo nos llega diciendo, yo soy el apóstol más joven de la iglesia de Antioquía. Yo soy producto de una palabra profética que se le dio a mi abuela. Él se acerca y dice, Timoteo se acerca, Timoteo llega, Timoteo se acerca y dice, tengo una carta del hermano Pablo y la lee. Yo creo que a lo que Timoteo terminó de leer la carta, le dijeron bienvenido cuando quieras empezar. O sea, me explico, esto es la ventaja de estar con una cobertura o con coberturas correctas. Amén. Entonces, hay una cobertura que viene de Dios, pero hay una cobertura humana. Que te guste o no te guste, hay una cobertura humana, te guste o no te guste. Así funciona lo espiritual. Las cosas no están diseñadas para que te gusten, están diseñadas para que las obedezcas, amada iglesia. Amén. Y también debemos entender, iglesia, que hay una cobertura diabólica de las tinieblas. Las personas que no tienen cobertura, las tinieblas se van a encargar de alquilarle unas ropas sucias. Wow. Se lo digo otra vez. Las personas que no tienen cobertura, las tinieblas se van a encargar de alquilarle unas ropas sucias. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Por lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 3, verso 3. La palabra de Dios dice, la ropa de Jesúa, que era un sacerdote, estaba sucia, dice la palabra, verso 3. La ropa de Jesúa estaba sucia y cuando estuvo de pie ante el ángel. Mire lo que dice, pero es impresionante lo que pasa en el verso 4 de Zacarías 3. El verso 4 dice, entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Entonces, amados hermanos, hay cobertura de Dios que la tenemos todos. Voy a decirle algo que lo va a hacer pensar. Hay un tema bien importante. Esto que le voy a decir lo voy a poner a pensar. Aún los que no conocen a Dios tienen cobertura de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Él hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Esto es interesante esto, amén. El Señor es creador, Él ama su creación y aún aquellos que no lo conocen, Él los está cuidando, amén.
Por eso es tan poderoso que cuando nosotros nos acercamos a Él y empezamos este proceso de caminar, comenzamos este proceso siendo creyentes, lo primero que nos sorprende de Dios es cómo Él nos ha cuidado todo ese tiempo que estuvimos alejados de Él, y aún Dios nos dio cosas que no merecíamos. No sé cuántos me pueden decir amén, no sé cuántos pueden decir amén en esta noche. Amén. Así que necesitamos entender esto, amada iglesia. ¿De dónde nace el deseo de dar? Cuando somos nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él nos dio. Y es por eso que está la cobertura de los hombres. Por eso es que está. Por eso, porque necesitamos entender de dónde nace el deseo de dar cuando somos nacidos del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él nos dio, y es por eso que está la cobertura de los hombres, de la que no podemos escapar. Debemos obedecer a las autoridades. Repito, la cobertura humana tiene sus límites. Claro que sí, claro que tiene sus límites. Por ejemplo, cuando Daniel estuvo en cautividad, el rey le dice, debes adorar la imagen, pero Daniel le dice que no. El decir no tuvo consecuencias para Daniel, pero él las afrontó de la mano del Señor, porque era una autoridad que se estaba levantando por encima de la autoridad de Dios. Otro ejemplo son los amigos de Daniel. Cuando no obedecieron al mandato del rey, las consecuencias fueron que los metieron al horno calentado 7 veces. Pero cuando ellos entendieron el poder de la cobertura en la obediencia, lo que ocurrió con estos amigos fue que en medio de ese horno calentado 7 veces, se estaban paseando con Jesús, con nuestro Señor Jesús. En otras palabras, ¿por qué no obedecieron ellos al rey? Porque hay una obediencia, hay obediencias de obediencias. O sea, ya hay una ley más alta que la de los hombres, que es la ley de Dios. Si alguien me pide romper la ley de Dios usando una ley inferior, una ley humana, yo no lo acepto. Amén. Por ejemplo, que saliera un decreto por parte del gobierno que prohibiera y cancelara las reuniones cristianas. Solo se harían las que el gobierno autorice. Nosotros los colombianos diríamos, vayan a freír espárragos, nosotros nos seguiremos reuniendo. ¿Por qué? Porque hemos sido convocados por Dios y no vamos a obedecer eso. Pero para eso yo necesito que Dios respalde lo que estoy haciendo. Si yo voy a salir de la cobertura del hombre, debo estar seguro que estoy bajo la cobertura de Dios. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Amén. Ese es el punto. Volvamos a Zacarías 3 y leámoslo. Volvamos a Zacarías 3, capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Es un mensaje bien interesante, es un pasaje bien interesante, es un pasaje que tiene mucha revelación. Es bien interesante, que nos muestra cómo Dios ve el tema de la ropa. Amén. Las vestimentas, cómo ve Dios el tema de la ropa, de la cobertura. Esto es interesante. Amén. Versículo 1 dice: entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, escuche, el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor te eligió a Jerusalén. El Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. El verso 3 dice: la ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. El verso 4, el que acabamos de leer ahorita. Entonces dice, el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia.
Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Verso 5 dice, luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. ¡Qué tremenda palabra! Permanecía cerca. Y esto es tremendo porque aquí podemos ver a Satanás. Él está acusando al sumo sacerdote. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que utiliza Satanás para acusarlo? Porque sus palabras tenían derechos legales para acusar a Jesúa. Si tiene derecho, ¿por qué? ¿Por qué tenía derecho? ¿Por qué? Porque estaba con las vestiduras sucias. Sí tenía derecho, ¿por qué? Porque está con vestiduras sucias. Entonces, el pasaje de Romanos que dice que quién acusará a los escogidos del Señor, la respuesta son sus propias vestiduras. Cuando están manchadas, el adversario solamente puede señalar aquello que está manchado. Eso es el punto. Ese es el punto, amada iglesia. Y muchas veces las personas han cruzado esa línea. De ahí la importancia de resolver eso. Este tema es importante, amada iglesia. La iglesia está diseñada para ser invencible, hermanos. La iglesia está diseñada para ser invencible. Yo no sé cuántos puedan decir amén. La iglesia está diseñada para ser invencible. Yo como hijo no quiero irme a dormir siendo acusado. El enemigo puede señalarnos con su dedo, sí lo puede hacer, y ¿saben qué es lo peor de todo? Dios no puede callarlo porque su acusación tiene derecho legal, tiene derecho, tiene legalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona ha mentido y alguien viene y lo acusa y le dice que es un mentiroso, esa confrontación va a hacer que esa persona se quede callado. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es la verdad. Entonces, ¿cómo se calla la acusación? ¿Cómo se calla al acusador? ¿Cómo se calla la acusación? ¿Cómo se calla la acusación del adversario? Fácil, con la confesión. Con la confesión. El arma más poderosa en contra del enemigo, en contra de la acusación, es la confesión. La confesión, confesar las cosas. Amén. La confesión. Cuando una persona confiesa, escuche lo que pasa. Cuando una persona confiesa, detiene el instrumento de acusación. Cuando una persona confiesa, detiene el instrumento de acusación. Es interesante este pasaje de Zacarías 3, porque te hace ver cómo funciona el mundo espiritual. ¿Cuánto pesa, amada iglesia, el estar con las ropas sucias espiritualmente? ¡Qué tremendo! Para los que les gusta estudiar en la casa, estudien la relación que hay entre iniquidad e injusticia. La injusticia es una vestidura que provoca iniquidad. Revise la relación entre iniquidad y la injusticia. ¿A quién Dios llama injustos? Al que está cubierto de iniquidad, dice la palabra. Al que está con las ropas sucias se le llama el Señor injusto. El verso 4, el versículo 4, en otras palabras, como vemos el ángel que le habla. Vemos que el ángel le habla a los demás y les dice, quítenle la ropa sucia, quítele la ropa sucia. Y el ángel mira al sacerdote y le dice, he quitado tu iniquidad. He quitado tu iniquidad y ahora yo te voy a vestir de ropas de gala. ¡Qué tremendo! Esto me lleva a entender que esta ropa sucia es una ropa de iniquidad. Y la definición más sencilla de la iniquidad es que una persona tiene predisposición a pecar, literalmente. Esa es la mejor definición que yo le puedo dar de la iniquidad. La definición más sencilla de la iniquidad es que una persona tiene predisposición a pecar literalmente.
literalmente. Amén. Entonces, la iniquidad predispone a una persona a pecar. O sea, si los padres de esa persona tenían problemas con el alcohol, esa iniquidad va a estar sobre esa persona. Y a la primera que esa persona pierda los estribos, esa persona va a caer en el alcohol. Entonces, decimos que la iniquidad es la predisposición que una persona tiene a pecar y se hereda. Por eso es tan importante que seamos entendidos en esto. Por eso es tan importante que seamos despojados de vestiduras de iniquidad. Iniquidad. Seamos despojados de vestiduras de iniquidad, de injusticia, de iniquidad. Y seamos vestidos con las ropas de salvación. Amén. Con las ropas de salvación. En conclusión, amada iglesia, no me iba a demorar mucho con este mensaje. En conclusión, y para ir cerrando con esta prédica que ha sido soltada en esta noche, escuche lo que le voy a decir. Van a darse cuenta, si ustedes leen un poco más de este capítulo 3 de Zacarías, que los ángeles se movilizan para traer las ropas. Ahí hay un diseño, ahí hay un diseño celestial, ahí hay un diseño, ahí hay algo profético, ahí hay una tremenda revelación. Aquí en Zacarías podemos ver que los ángeles se movilizan para traer las ropas. Los ángeles se movilizan para traer las ropas. Volvamos entonces a la parábola del hijo pródigo con la cual hemos empezado nuestra primera prédica del domingo antepasado. Volvamos a la palabra o a la parábola del hijo pródigo, a la escena en el versículo 22 del capítulo 15 de Lucas. Escúchame muy bien, hay algo que me impresiona mucho en este versículo 22 del capítulo 15 de Lucas. Esto me impresiona, hay algo que me impresiona mucho. El padre le dice a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Y esto me pone a pensar, no sé si el hijo pródigo estaba semidesnudo o no. No sé si tenía ropa sucia o tal vez las dos cosas. Pero, es interesante que no lo hace bañar. Quiero que note el contexto. Es interesante que no lo hace bañar. Quiero que note, él venía de trabajar con cerdos, de comer algarrobas, pero el padre no lo hace bañar. Para el padre no fue tan importante el tema. Y surge esta pregunta: ¿por qué el cambiar las vestiduras? ¿Por qué el cambiar las vestiduras? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? ¿Saben por qué? Porque lo primero que ven de ti son tu ropa. Lo primero que ven de ti son tu ropa. Cuando tú te miras a un espejo, lo primero que miras es tu ropa. Es interesante, es simple, solo basta que nosotros bajemos la mirada y vamos a ver cómo estamos vestidos. Eso provoca en nosotros tres cosas. Puede provocar gozo, pero también puede provocar condenación o puede provocar tristeza. Amén. El cómo estemos vestidos. Eso puede provocar gozo, puede provocar condenación o tristeza. Y literalmente en el fondo es cómo nos vemos vestidos espiritualmente. Es una expresión de cómo está nuestra alma. En otras palabras, lo de afuera es una expresión de lo de adentro. Amén. Entonces, usted puede identificar a un habitante de calle, por ejemplo, solo con darse cuenta de su ropa. Y usted se va a dar cuenta que siempre un habitante de calle va a tener su ropa sucia, descuidada, y también va a oler mal. El habitante de calle no tiene interés de cómo está su ropa. Eso es una condición espiritual. ¿Por qué? Porque así es como se ve adentro. Entonces, uno solo al verlo tiene una imagen de lo que la persona es.
uno no necesita mucho discernimiento espiritual. ¿Me explico, amada iglesia? Amén. Por ejemplo, simplemente mirando cómo las personas caminan, cómo la gente se expresa, uno puede tener una idea del corazón de la gente. Uno puede tener una idea del corazón de la gente. ¿Por qué? Porque realmente eso están haciendo de adentro de la persona. En otras palabras, hay personas que se acostumbraron, hay personas que se acostumbran a caminar con ropas sucias. Hay personas que se acostumbran a caminar con ropas sucias y dicen que están bien, que todo está bien y que ellos creen. ¿Y por qué ellos creen que todo está bien? Y ellos creen esto porque sencillamente tienen la razón. ¿Por qué? Porque ellos creen esto. Hay personas que se acostumbraron a caminar con ropas sucias y dicen que todo está bien, que todo está bien, y ellos creen esto por una sencilla razón, porque nunca se han mirado en un espejo. Wow. Porque nunca se han mirado en un espejo. Entonces, ¿por qué el padre le quita la vestidura al hijo pródigo y le coloca vestiduras nuevas? Esto es un acto profético para introducirlo en un tiempo diferente, en un tiempo diferente. El padre, cambiándole las vestiduras, quería quitarle las culpas a su hijo. Amén. En otras palabras, el padre sabía que si dejaba entrar a su hijo a la casa y sentarse en la mesa con sus ropas sucias, solo iba a bastar con que el hijo pródigo volviera a mirarse y se volvería a dar cuenta que venía de comer algarrobas, que venía de estar con los cerdos. Y eso le iba a traer un recuerdo, y ese recuerdo lo iba a mantener atado al pasado. Imagínense que al otro día se levanta el hijo pródigo y otra vez el recuerdo de que venía de los cerdos, todo por no cambiar las vestimentas, todo por no cambiar las vestiduras. Entonces el padre apenas lo mira, no lo deja ni siquiera entrar a la casa, dice: traigan ropa, traigan ropa. Él no quería que su hijo estuviera recordando nada de lo que había vivido dentro de la casa. No quería nada que le provocara condenación dentro de la casa. No quería nada que lo provocara culpa dentro de la casa del padre. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona en la iglesia y se ha ministrado muchas veces, una y otra vez, llora por las mismas cosas, se enreda en las mismas cosas? Eso no está bien, amada iglesia. Eso no es sano, amada iglesia. Esto tiene que ver con dudar de la obra de Dios en su vida. Esto tiene que ver con el hecho de que él, al verse, recuerda y sigue llorando por eso. Es porque nunca le fue cambiada su ropa. Es porque nunca le fue cambiada su ropa. Esta persona sigue mirando una y otra vez sus vestimentas que le provocan vergüenza, dolor, enojo. En otras palabras, su iniquidad todavía está delante de sus ojos. Y esto va a provocar que esa persona quede encarcelada. Y ahí se está provocando un círculo repetitivo bien feo, amada iglesia. Amén. No sé cuántos pueden decir amén. Qué tremendo es esto, Señor. Gracias, Padre. Alabado es tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Les voy a dar otro ejemplo de lo importante de cambiar las vestiduras. Recuerde, cambiar las vestiduras tiene que ver con cobertura. Cambiar las vestiduras tiene que ver con protección. Por eso lo primero que hace el enemigo con el hijo pródigo es quitarle las vestiduras, quitarle el anillo, quitarle las sandalias. Pero les voy a dar otro ejemplo de lo importante de cambiar las vestiduras espiritualmente. Digamos que una persona estuvo presa y sale libre, pero esa persona sigue con el traje a rayas de los prisioneros. Esta persona va caminando por la calle con su ropa de presidiario, con su número de identificación carcelario escrito por la parte de atrás y la parte delantera de su ropa. Y de repente se encuentran con dos policías.
Y los policías le dicen, señor, deténgase ahí. Y le apuntan con sus pistolas. ¿Por qué? Porque piensan que él se escapó de la cárcel. Y se lo llevan para la estación de policía y lo detienen. Pero esta persona insiste que no se ha escapado porque ha sido liberado de su condena. Los policías lo retuvieron porque vieron su vestidura. Los policías lo detuvieron porque viendo su vestidura les dio el derecho de detenerlo. Entonces, en otras palabras, la iniquidad, que es una vestidura espiritual, le da derecho legal al enemigo de constantemente acusar a una persona una y otra vez y hasta encarcelarlo. Y por eso es que continuamente hay que ministrar a esta persona, porque una y otra vez queda preso espiritualmente por no quitar las vestiduras de iniquidad de su vida. Amén. Por no quitar las vestiduras de iniquidad de su vida. Entonces, espiritualmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo pagó la fianza. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo pagó la fianza. Fue sacado, pero esa persona no tiene cuidado de cambiarse las vestimentas. Por eso la palabra de Dios nos muestra que lo primero que hizo Dios en Génesis con Adán y Eva fue que los vistió. Eso fue lo primero. Esto es impresionante. Lo primero que hizo Dios en Génesis con Adán y Eva fue que los vistió. Les quitó las hojas de higuera y les puso piel. Amén. La piel de los animales los cubrió con la piel les dio la cobertura, les quitó, les cambió la vestimenta. Aquí viene lo profundo, la revelación. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, su sangre estaba goteando, pero hay una cosa que él deja al pie de la cruz. Quedaron sus ropas, amada iglesia. Quedaron sus ropas para que el que quiera vestirse con la ropa de salvación que él tuvo desde siempre, lo haga. Yo no sé si tú puedas decir amén en esta noche, amada iglesia. Y es impresionante porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado, amén. Pero no estamos diseñados para caminar sin vestiduras, sin ropa. ¿Por qué crees que dejó esa ropa? ¿Y por qué crees que no la rompieron los soldados romanos? Esas vestiduras quedaron para todos los que se limpiaron y se lavaron con la sangre de Cristo. Es tremendo el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Amén. El propósito de ese diseño no fue solamente hacernos libres a nosotros o hacer libres a nuestros familiares. Parte de ese propósito fue traer libertad a través de sus vestiduras de salvación. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Eso es parte de ese propósito, de ese diseño. Traernos esa libertad a través de sus vestiduras de salvación. En otras palabras, no hay libertad sin el cambio de vestiduras. Repita ahí usted en su casa. No hay libertad sin cambio de vestiduras. Si no hay cambio de vestiduras, esa persona espiritualmente va a terminar una y otra vez presa. Por eso es importante entender eso. Esa persona espiritualmente va a terminar una y otra vez presa por causa de sus vestiduras. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 61:10. Dice lo siguiente, la palabra de Dios, amada iglesia, 61:10, Isaías 61:10. Dice la palabra, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me ha vestido con ropas de salvación y me envolvió con un manto de justicia. Yo digo amén a esa palabra, Señor. Porque Dios Padre quiere vestirnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Padre quiere vestirnos? Porque así somos marcados y sellados para ser identificables como hijos. ¡Wow! Sellados para ser identificados como hijos. Amén. Por eso mi oración hacia el Señor es que nosotros como su pueblo nunca menospreciemos la cobertura de su presencia, pero también la cobertura que nos ha dado a través de los 5 ministerios representados por nosotros sus siervos. Amén.
pido al Señor que nosotros podamos entender que no estamos diseñados para funcionar sin vestiduras. No estamos diseñados, amada iglesia, para funcionar sin vestiduras. Así que quiero orar por todos los que están ahí conectados. Quiero orar por ustedes. Así que ahí donde usted está, reciba. Asimismo también prepárese en la cena para tomar la cena. Como siempre es costumbre, vamos a sellar este tiempo con la cena del Señor, con la santa cena del Señor. Así que quiero orar por todos ustedes y ahí donde usted está pueda recibir en esta noche esta oración. Ahí donde usted está, cierre o póngase en la posición y reciba lo que el Señor va a poner en este tiempo para nosotros. Así que damos gracias en este tiempo. Padre nuestro, Señor. Padre nuestro, Señor. Sopla tu aliento, Señor. Sopla tu aliento, Señor. Sopla tu aliento en cada uno de nosotros. Sopla tu aliento en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Sopla aliento en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Da vida, Señor, a los huesos secos, Padre Santo. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, para que nuestras vestiduras sean cambiadas, Señor, para que nuestras vestiduras sean cambiadas. Señor, muéstrate, Señor, manifiéstate, Señor, para que nuestras vestiduras, Señor, sean cambiadas y nunca más manchadas, Señor. Espíritu Santo, arde dentro de los corazones de tu pueblo y causa ahora mismo, Espíritu Santo, en nosotros una transformación en nuestras vestiduras. Causa ahora mismo, Espíritu Santo, una transformación en nuestras vestiduras. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Todos queremos ser llenos en este tiempo de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Padre Jehová. Así que te pedimos, mi Señor nuestro, Padre nuestro, que te manifiestes en todo nuestro ser, Señor, en todo nuestro ser, Señor. Que nosotros seamos un terreno de multiplicación, Señor, de cosecha abundante, Señor. Que seamos un tiempo poderoso de multiplicación en nuestra vida, Señor. Que venga ese tiempo poderoso, Señor, de dar cosecha en abundancia, porque así lo has decidido, Señor, para nosotros, Señor. Y séllanos en este tiempo, Señor, con el poder de tu palabra. Asimismo, Señor, sellamos este tiempo con el poder de la Santa Cena, declarando que es tu carne y tu sangre, que es tu carne y tu sangre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos, palabras, acciones que han ido en contra de tu voluntad. Esto ha traído, Señor, suciedad a nuestras vestiduras celestiales, Señor. Te pedimos perdón de esta manera. Comemos de tu pan, comemos dignamente de tu pan y bebemos de tu sangre dignamente, pidiéndote perdón, Señor. Así que ahí donde usted está puede comer. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Asimismo, Señor, declaramos que esta es tu sangre, Señor, y nos hacemos uno contigo, Señor. Tomamos tu vestimenta, Señor, tomamos tu sangre, tomamos todo lo que tú nos has entregado, Señor. Perdónanos, Señor. Y de esta manera, Señor, nos hacemos uno, Señor, contigo, bebiendo de tu sangre. Beban de la sangre. Alabado es tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre, Señor. Hemos orado, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la guía de tu Santo Espíritu, para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, antes de que se retiren,
Ahí le va a salir unos anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda, con algún patrocinio, lo puede hacer. Si usted lo quiere bendecir, lo puede hacer. Si está dentro de Colombia, ahí le salen los datos. Las cuentas Nequi lo puede hacer. Las cuentas Nequi son el 320 y el 310. Amén. Esas son cuentas Nequi dentro del territorio colombiano. Si usted está fuera del país, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp al 320, al más 57 320, más 57 310, comunicándose vía WhatsApp y le daremos las indicaciones para hacerlo por Western Union si usted está fuera del país. Amén. Asimismo, quiero saludar a todos los que colocaron un me gusta a esta prédica. Recuerden, vayan a nuestro canal de YouTube y también denle un me gusta a las últimas o a todas las prédicas que pueda. Denle un me gusta ahí en el canal de YouTube. Ahí va a quedar esta prédica también. Y gracias para todos los que se tomaron también el tiempo en este tiempo de darle un me gusta, Quiero saludarlos a todos los que están ahí. A Claudia Moreno, Rocío Pérez, Angélica Romano Oviedo, Ani Quintanilla, María Eugenia, Gabriela, Lorena Céspedes, Albert Rubiano, Arebel, Ana María Daco, Leonor, John Freddy, Sofía, Margot, Héctor, Ana María Santana, para todos los que se colocaron la 10 en esta camiseta, de colocarle un me gusta. Así que compartan este link y recuerden, colóquense en la 10 y vayan a nuestro canal de YouTube y denle un me gusta a nuestro canal. Esto es importante para nuestro ministerio. Esto también nos ayuda a que lleguemos a más personas y este mensaje pueda llegar. Recuerde, nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros somos el templo de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros. Así que necesitamos que tengamos esa identidad, la certeza de que somos lo que Dios ha dicho que somos, sus hijos. Amén. Así que los amo en el Señor los continúe bendiciendo. Shalom para todos ustedes en esta noche. Bendiciones en esta semana, cielos abiertos para ustedes. Recuerden, el Señor siempre está con nosotros y Él camina delante de nosotros. Bendiciones para todos ustedes. Les amo en el Señor. Shalom, shalom.